porque es la primera vez que se admite en corte una demanda promovida por un gobierno, en este caso distinto al de Estados Unidos, un gobierno extranjero en Estados Unidos, respecto a la industria de armas. Todas las demandas anteriores, hasta donde tengo conocimiento, han sido internas, domésticas. Bueno, ¿qué ha pasado con esta demanda y en qué consiste? Es una demanda presentada por México contra 11 compañías de armas en la Corte de Massachusetts. Fue presentada el día 4 de agosto del 2021. ¿Qué es lo que México reclama en esa demanda? Que las prácticas de fabricación, distribución, publicidad y venta de estas empresas favorecen el tráfico y el uso de armas en México vinculado a la violencia. El argumento de las compañías es, bueno, pues yo vendo un arma y no es mi responsabilidad qué haces con el arma. Lo que no dicen, y sí lo decimos nosotros en nuestra demanda, es que están generando armas incluso que saben que están destinadas al mercado vinculado al narcotráfico y a la violencia en México, por el tipo de arma. Bueno, imitan hasta color marfil o características similares a las armas detenidas cuando se actúan contra esos grupos delincuenciales. Es decir, ellos saben que va dirigido a ese grupo. También están financiando videojuegos, para fomentar la expansión del consumo de armas con los jóvenes, para quitarle la dimensión humana, lo que significa agredir a otra persona con un arma y convertirlo en una especie de competencia, con armas especialmente diseñadas para ello. Bueno, entonces, las empresas las estamos responsabilizando por negligencia, es el concepto que se usa en la ley norteamericana y ya fue admitido por la Corte. ¿En qué vamos? El día 31 de enero es la fecha que nos dio la Corte para responder a estos argumentos que brevemente he descrito de la industria, porque la industria se reunieron todos entre sí, en vez de tener 11 respuestas vamos a tener una sola. ¿Qué se dice en esa? Lo que acabo de señalar, que pues es México el responsable, ellos no tienen ninguna responsabilidad. Bueno, el 31 de enero les vamos a contestar y luego ellos tienen hasta el 28 de febrero para respondernos de nueva cuenta y entonces ya la Corte puede tomar una determinación y en caso de que sea positiva para nosotros, pues puede eso significar que nos vayamos a una apelación. Ahora, ¿a qué queremos llegar con todo esto? A ver, hay un principio. La disponibilidad de armas en México, enorme, tiene como origen primordial las prácticas negligentes y el tráfico ilícito de armas proveniente de los Estados Unidos en 70%. Lógico, porque tenemos una frontera de 3,000 kilómetros. Si nosotros no reducimos la disponibilidad de armas, es casi impensable, imposible reducir la violencia. Eso está demostrado en todo el mundo. A mayor disponibilidad de armas, vas a tener mayor número de homicidios y más violencia, es lógico. Más personas con armas. Ahí están todos los casos muy lamentables que hemos visto en Estados Unidos respecto a lo que ha ocurrido en escuelas, centros comerciales. Recordarán ustedes el caso de El Paso, Texas, en ese caso en contra de mexicanas y mexicanos que perdieron la vida ahí, con un solo individuo que tenía 17 armas en su vehículo. Fue a comprar 17 armas y nadie le preguntó nada. Se dirá, bueno, es que esa es la ley en Estados Unidos. Bueno, de acuerdo, pero esa facilidad de acceso a las armas, esa negligencia de la industria que promueve armas que son claramente destinadas a actividades ilícitas o criminales, eso nos está afectando y por eso la demanda se instauró en los Estados Unidos. ¿A qué queremos llegar? A que se les ordene modificar esas prácticas. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué, porque genera violencia en nuestro país. Pensemos en todas las armas que hay en los asaltos, no solo las Barrett contra las fuerzas de seguridad del país, sino los asaltos en la calle. Alguien dice, bueno, es que son armas ligeras. Bueno, ¿ligeras en qué sentido? Ligeras, si te disparan con un arma de esas te pueden matar. ¿Ligeras para quién? Entonces estamos totalmente en contra de las armas, en contra de esa disponibilidad, en contra de esa fabricación de armas que va dirigida a los jóvenes, que va dirigida a promover la violencia solo por un negocio. Y esta demanda la vamos a ganar.
Es más, el supuesto de la industria era que no le iba a admitir la Corte, y la Corte la admitió. Claro, siempre tienes un riesgo jurídico en cualquier caso, en cualquier juicio, pero los argumentos que México está presentando son argumentos que yo creo que tienen, sin lugar a dudas, la simpatía de la mayoría de la población por lo que estamos viviendo en términos de violencia. Me refiero a México, pero también a Estados Unidos. Por último, también se presentó esto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por indicaciones del presidente, y varios países ya nos han hecho saber su simpatía y que van a respaldar la posición de México respecto a el tráfico ilícito de armas denominadas ligeras, que en realidad son las responsables del mayor número de homicidios en el mundo, y que por decirles ligeras tienen una especie de carta de naturalidad para que no sea un tema. Entonces no son ligeras, son armas que quitan la vida, y por esa razón debe impedirse ese tráfico ilícito. Entonces esa es la situación en la que estamos.